Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí estamos, bienvenidos. Como veis vamos a realizar una video reacción y un poquito también un análisis a, a la charla que tuvieron, no sé qué día fue. Aquí la subió Guillermo, la subió hace 6 días. Guillermo es aquí el dueño del canal de Pura Virtud, Cine y Literatura. Bueno, la charla que hicieron presencial o debate, si lo queremos ver así, entre Paloma Hernández, también llamada Fortunata y Jacinta en YouTube, y el propio Guillermo, hablando y debatiendo sobre la cuestión de la hispanidad. Yo tenía ganas de ver este vídeo y bueno, pues justamente lo he encontrado por aquí, así que lo voy a ver con vosotros en directo, porque bueno, ya sabemos de qué va el tema, ¿no? Pero me gustaría ver los argumentos y a ver qué se va exponiendo, ¿no? Así que sin más ni más, vamos a darle. Pero de verdad que me gustaría que estuvierais todos cómodos. Lo bueno es que así los que estéis de pie pues os veis más animados a intervenir, que yo creo que lo interesante es sacar de tanta paja virtual el asunto y traerlo a la realidad, ¿no? Porque yo creo también que este debate... Bueno, antes de empezar, quiero que estéis atentos a las caras de Paloma, infortunata. Infortunata bajo mi punto de vista, por el infortunio de lo que defiende, de la tesis que defiende. La verdad es que para mí no me cae nada bien. No me cae nada bien, no hablo en términos personales, sino en cuanto a lo que dice y cómo lo defiende. De verdad siento que es deleznable el llegar a haber dicho que hay que mezclarse prácticamente dando por desaparecida a la población española, cosa que es mentira. Creo que están haciéndole un favor al liberalismo masónico y bueno, a los que, bueno, a la judiada, a la judería y a los que quieren que desaparezcamos. Y, y la verdad es que me parece lamentable todo lo que defiende. No la conozco como persona, obviamente, pero si defiendes esas ideas, no creo que me caigas muy bien como persona. Así que bueno, sin más ni más, vamos a, repito, no la conozco y seguramente sea buena persona, pero son choques muy frontales los que se tienen con estas ideas hispanchistas. Así que bueno, no me quiero alargar mucho, pero quiero que estéis atentos a sus reacciones, porque Guillermo es bastante... He visto poquito, unos cuantos minutillos, y machaca bastante. De verdad que Guillermo da bastante caña. Y yo a mí me resulta muy difícil aguantar sus exposiciones y sus turnos de palabra, muy difícil aguantarlos, de verdad, muy difícil. A mí realmente no me gustan los debates, es decir, eh, para mí aquí no hay debate, porque debatir pone en el mismo nivel las dos ideas y no están al mismo nivel, en absoluto. Pero bueno, se prestó Guillermo a este debate, pues bueno, vamos a verlo, a ver qué tal. hasta ahora solo ha tenido lugar en internet y que si hay una oportunidad hoy es poder traerlo a un espacio real. Y quisiera empezar diciendo que como el propio internet y todos esos foros en los que se desarrollan este tipo de debates, la hispanidad tal y como se nos presenta es irreal. ¿Por qué? Porque es una abstracción, son una serie de ideas, pero no ha encarnado en estos 10 años desde que se publicó el libro de María Elvira Roca Barea en ningún tipo de realidad tangible, ni lo va a hacer. De hecho, su mejor momento ha pasado, ha tocado techo y ahora estamos en otra cosa. Y la prueba de ello es que voy a sentir sobre todo a la gente joven aquí ahora mismo mientras estoy hablando, ¿no? Y sonreír en este momento. Entonces yo creo que es bastante evidente esa brecha generacional en que precisamente los jóvenes ya no nos lo comemos. Yo cuando salió el libro de Elvira Roca Barea era un adolescente, ahora tengo 27 años, pues tendría 15, ¿no? Y bueno, pues un libro que leí, que consumí, que me interesó, pero que obviamente creo que su momento ha pasado, ¿no? Por responder a la pregunta muy brevemente, ¿la hispanidad existió? No, nunca ha existido. La hispanidad, repito, es un ente abstracto. Lo que ha existido es el Imperio Español y la nación española. Eso sí, son dos realidades a día de hoy, en mi opinión, terminadas, incluida la propia nación española. Lo único que queda a día de hoy es el Estado español. Lo único, por desgracia, los que no podemos reconocer como españoles es en el carnet de identidad,
la vida burocrática, la nuda vida, pero ningún tipo de realidad, ni proyecto metafísico, ni nada que tenga que ver con una realidad imperial. Y por eso los hispanistas pues echan mano del lenguaje como arma política, cuando cualquiera que sepa un poco de teoría política, y mi maestro es Dalmacio Negro, en ese sentido sabe que no tiene ningún tipo de realidad política el lenguaje. Es una herramienta, pero como tal no es un pilar, es uno de los argumentos que yo uso. Entonces, bueno, yo creo que el tiempo de los propios youtubers ha tocado a su fin. Si en algún momento los youtubers fuimos útiles, pues yo no, desde luego, yo cuando llegué los títulos de crédito ya estaban cayendo, pero si fuimos útiles, en cierto sentido, suplir las carencias educacionales que muchos hemos padecido por los medios de comunicación imperantes, por la educación y demás. A día de hoy, los youtubers somos gente que hace entretenimiento, digamos una alternativa a Netflix, bastante pobre desde el punto de vista visual, somos bustos parlantes, y que ni siquiera intelectualmente creo somos muy sólidos, ¿no? Es decir, hubo un boom primero con figuras como Gustavo Bueno, Antonio García Trevijano o Antonio Escotado, que sí tenían calidad intelectual, precisamente porque venían de un mundo previo a Internet, y además como tal no eran youtubers, sencillamente se expandieron por YouTube. Luego han venido un tipo de personajes del estilo de Santiago Armesilla, etcétera, el Coronel Baños y demás, cuyo nivel, pues he de decir que puede estar muy bien como divulgación, pero que si somos un poco serios y rigurosos, convendremos en que está bastante por debajo de estos otros pensadores. Y no es que yo me arrogue el puesto de estar por encima de Santiago Armesilla, que reconozco su superioridad intelectual, pero quiero decir que es lo que es. Entonces, en ese sentido, para mí defender la hispanidad... Bueno, yo la cara... La cara de esta mujer es un poema, macho. Hostia. O sea, está a reacción por segundo. O sea, ¿cómo se llaman? Las micro expresiones. Creo que se llama así, ¿no? Las microexpresiones son un poema. O sea, tiene una tensión. Vulgarmente se dice, parece que tiene un palo metido por el culo. Y realmente tiene un nivel de tensión bastante alto. Y bueno, quitando eso, realmente la intervención hasta ahora de Guillermo, pues básicamente está siendo muy acertado. El nivel intelectual que hay en YouTube de cualquier tema, no solo de hispanidad, que es un reflejo básicamente de ese nivel intelectual en otros ámbitos quizá más, o sea, otros ámbitos quizás superiores, ¿no? Como pueden ser la geopolítica, la política, la historia, básicamente esos tres, porque más allá de ahí la religión no me parece que sea un tema troncal, por mucho que ellos lo quieran poner así, sobre todo cuando hay comunistas en el tema, y filosofía política tampoco la hay, ni siquiera filosofía espiritual ni filosofía pura, ¿no? En cuestión de ideas. Realmente solo es una amalgama de cosas que no llevan a ningún sitio, solamente recuerdos del pasado, difusos y entremezclados, ¿no? De distintos pseudo países. Pero bueno, hasta el momento, chapó, me parece que todo lo que está diciendo es totalmente cierto, que son unos pobres somos. Yo es que ni siquiera me considero YouTube, yo solo youtuber, yo solo subo vídeos aquí, pero vamos. De hecho, en mi otro canal todavía tengo 1000 personas y antes me veía más gente que todavía ni se han enterado de que he vuelto en su mayoría, y por ahí alguna vez subo un vídeo y me ven 2000 personas, pero generalmente subo vídeos de otra temática, más de lo que está pasando a nivel internacional, y aquí que subo más lo que pasa y lo que me interesa más a nivel nacional, pues sobre todo lo que puede generar algún tipo de interés y más así un poquito de polémica, ¿no? Porque se confronten ideas. Pero realmente los youtubers, y ha mencionado dos, yo a Santiago Armesía no lo conozco y no lo voy a conocer porque entiendo que me irritaría mucho. Pero Baños, eso es una broma. O sea, fuera de... a ver, fuera de los hermanos Paz, Fernando y creo que Carlos Paz, y incluso, bueno, Guillermo, solo que Guillermo pues tiene 27 años, todavía le queda mucho recorrido, ¿no? Es más mm, intelectual a nivel de análisis de cosas que no son puramente historia o política, sino bueno, pues es un poco
dice cine y literatura, pero bueno, muy amplia, ¿no? Porque detrás de algunos vídeos, pues bueno, no es que haya tampoco tanta literatura, ¿no? Pero bueno, yo no considero a Guillermo un intelectual tampoco, desde luego, sino pues sí, un divulgador. Eh, yo me veo bastante reflejado en él porque muchos de los vídeos que él está poniendo, a su edad yo los había estudiado también. Y muchas de las opiniones que él da yo en su día las tenía para mí mismo, solo que yo no las subí a YouTube porque nunca he tenido, bueno, siempre he trabajado diariamente bastante y he estado entretenido o mi tiempo libre en otras cosas, ¿no? Y cuando me dio por subir vídeos me tumbaron mi canal, así que imaginaos. Aparte porque yo siempre he sido bastante radical en mi forma de expresarme y no me daba la cosa como para ser tan tranquilo como se requiere para ser un divulgador, ¿no? Pero fuera de lo que quería decir de don Francisco Cruz Sequera, intelectuales propiamente y los que he comentado, no me parece que haya ningún tipo de nivel, en absoluto. Bueno, y seguimos. Es seguir con el entretenimiento, que entiendo que para muchos es lucrativo, su modo de vida, han conseguido vivir de ello y lo quieren defender. Pero con el problema actual de inmigración que hay en España en general, y particularmente en las grandes ciudades, y particularmente en Madrid, pues obviamente no estamos para tonterías, ¿no? Sé que se me acusará de nazi, sé que se me acusará de racista, sé que se me acusará de muchas cosas de estas. Bueno, tendrán que probar los que hagan ese tipo de acusaciones que yo pertenezco a alguna de esas ideologías y yo estaré dispuesto, por supuesto, a rebatírselo con argumentos, ¿no? Entiendo que es difícil encasillarme, sencillamente soy una persona joven que vive en España y a la que le preocupa el futuro demográfico de la raza blanca, la verdad. ¿Eso me convierte en un racista? Pues racista soy. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas peores te pueden llamar hoy en día. Y en definitiva, yo no tengo que definir lo que es la hispanidad porque no puedo definir. Señora, yo imagino que será incómoda la silla, pero es que está muy tensa. O sea, está tremendamente tensa. El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, habla solísimo. Está tremendamente tensa. Lo que es Bueno, incómoda e insegura, básicamente, eso refleja. un rey mago. Tendrán que hacerlo los que dicen que existe. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos ustedes. Tengo una buena voz que proyecta, porque no tenemos micro. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias a todos ustedes también por el esfuerzo, por aguantar de pie. A ver si nos suben más sillas dentro de un rato, no estoy segura. Bueno, Fede ya me conocen. Guillermo, yo te digo, expláyate porque yo hablo como una cotorra. No te preocupes. Entonces yo no voy a ser breve. Haré comentarios maliciosos para interrumpir. Exacto, y además es que va a ocurrir lo siguiente, que no bueno. va a haber solución a esta discusión. No Correcto. es un debate, es una discusión. Las contradicciones son objetivas y no tienen solución a través del diálogo. No hay solución. Entonces, Guillermo, yo creo que he pasado antes a tu lado y soy más alta que tú. Luego, lo que no se resuelva, lo resolvemos abajo. Tienes todas las de ganar. No, es... Apostaría por ti. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendrás que pelearte con otros que hayan amenazado. O sea, pelearte con ellos porque también quieren lo suyo. Estas cosas, yo sé que es de broma, pero también refleja un poco la arrogancia Es una broma, se entiende como una broma, pero entre broma y broma la verdad asoma. Y esto es curioso porque puede ser más alta que Guillermo, pero Guillermo pues le puede meter un trompazo y le puede volver la cabeza para atrás como la niña del exorcista. Es una cosa un poco absurda que me he dado cuenta que a veces ahí le ha salido un poco el germen machirulo progresista de que piensa que porque un hombre sea más bajo tiene menos fuerza. O sea, para que veáis, esto ya de primera refleja el nivel intelectual de las personas. El dejarse llevar por las apariencias y no darse cuenta de que Guillermo, independientemente que a lo mejor no se ha peleado en su vida, es un hombre. Señora Paloma, Guillermo es un hombre. Si te mete un puñetazo, seguramente no te levantes. Aunque Guillermo pese 50 kilos y tú peses 70, si te mete un puñetazo y te alcanza en la cara, lo más probable es que no te levantes en 2 días. O sea, no estoy diciendo que
que vaya a pasar, ni mucho menos, ni que quiera que pase. De hecho, ha sido ella la que ha utilizado la violencia como broma arrojadiza. Eh, sí, repito, es una broma, pero para mí ese detalle es importante, porque de todas las cosas que ella podía decir, ha decidido empezar con la beligerancia. Es decir, por eso os decía que está tensa, insegura y nerviosa. Cuando tú comienzas a hablar y lo primero que haces es recurrir, aunque sea sarcásticamente, a la violencia, pues desde luego no demuestra seguridad en tu argumento, y no porque tú vayas a ganar, sino porque sabes que no tienes ninguna posibilidad de ganar nada. Porque una discusión, aunque no sea un debate, se gana o se pierde por las ideas. Es así de sencillo. O efectivamente se gana o se pierde un combate, una discusión física, si es una pelea, pues en base a la fuerza física. Pero que una mujer venga en su primera intervención en una discusión, sí, reflejando que evidentemente no se va a llegar a ningún acuerdo y que no hay ninguna solución, pues para que veáis que el que supuestamente es más extremista, que sería Guillermo, que es el que al que le dicen nazi, racista y todas estas historias, pues es el que no ha acudido ni de broma a nada de eso. Y ella, que supuestamente es la más, debería de ser la más dialogante, ¿no? Porque pues supuestamente están hablando de la hispanidad, que es un diálogo entre decenas de países. El trasfondo que se esconde detrás es mucho más democrático, porque estás hablando de reunir cultural e intelectualmente a muchos países, cosa que no vas a hacer de una forma sectaria y sin diálogo, pues es la que primero acude a la violencia, sí, como broma, pero como recurso dentro de una discusión. Y esto no es una tontería, porque ya sabe y es consciente de estar en una discusión, y por lo empieza por la broma de la violencia. Y esto es muy típico de las mujeres que por alguna razón se creen que por ser altas son más fuertes que el hombre. ¿Qué es lo que les pasa a las mujeres? También lo he visto en hombres, ¿no? Que piensan que por ser más pequeño, eso tiene más lógica, porque si eres más alto, pesas más, entonces puedes quizá tener superioridad, que tampoco es del todo así. Yo he entrenado artes marciales y recuerdo que en Jiu-Jitsu había un bombero de 1,70, perdón, de 1,60, 1,73 mido yo, él medía 1,60 y nadie se quería pelear con él. Nadie se quería pelear con él porque era una bestia. Te agarraba, te partía un brazo a la mínima y era muy bueno boxeando. Luego conocí a otro chico de kickboxing que era más bajo que yo, me diría 1,65 y te pegaba una patada y te quitaba una pierna del golpe que te daba. Yo mismo, con 1,73, pocas veces me he peleado con gente más pequeña que yo y pocas veces me han ganado. Algunas, claro que sí, por supuesto, y sobre todo maestros, lógicamente, pero también compañeros. Pero mayormente he ganado yo. Incluso cuando a mí me ha llegado a dar fuerte, ha sido por alguno más pequeño también que yo. O sea, hay ahí una cosa un poco, no sé, muy atávica, ¿no? En el sentido de que, pues como no eres grande, grande, pues fortaleza, más fuerza, ¿no? Pero una mujer que no entienda que tampoco voy a decir un enano, pero que por bajo que sea el hombre, de verdad, ten humildad, porque no puedes decir eso. Es una broma. O sea, una mujer debe entender que físicamente es inferior a un hombre. Puede ser superior en muchas otras cuestiones, pero físicamente, en el 90% de las ocasiones vas a ser inferior incluso a un hombre que físicamente sea menos corpulento que tú. Eso es una feministada que no tiene ningún sentido. De verdad, eso ya de primeras descoloca. De primeras descoloca porque no tiene sentido. No se lo dice al que está en medio. ¿Por qué? Porque claro, el que está en medio parece el Henry Cavill este. Y suelta un trompazo que la pone en órbita. Pero es que Guillermo, a la hora de la verdad, en modo supervivencia primitivo, como cualquier hombre biológico, pues la pone de vuelta y media. La pone de vuelta y media. Y ella utiliza
un argumento absurdo y ridículo para tratar de ridiculizarlo a él, como si el hecho de que tú llegues a ganar alguna pelea física te diera la victoria moral o la victoria argumental y dialéctica, cosa que es absurda. Cosa que, por cierto, tampoco pasaría, pero ¿qué gana Guillermo con decirle, señora, aunque usted sea más alta que yo no necesito que mida menos, sino que mida más, porque un hombre lo único que necesita es que le llegues a la barbilla para meterte un trompazo. Sería más difícil si fuera más pequeña, porque se sentiría peor. O sea, ya que estamos en cuestiones de igualdad, pues, ¿qué quiere, señora? O sea, son cosas absurdas. Una señora que aparte estará en los 50 años, ya me dirás tú lo ridículo que es llegar a hablar del físico, pero así trata de ridiculizarlo a través del físico. Es una cosa absurda y de verdad me parece lamentable y deleznable, ya de primeras. Y voy a seguir, pero vamos, si yo soy Guillermo, yo le digo, pues mire señora, lo siento mucho, usted me verá que yo mido 1,60, pero si le meto un trompazo, le da la cabeza vueltas, como las niñas del exorcista. Ya que nos ponemos a hablar, las palabras no hacen daño, pues yo le digo eso. Del trompazo que te meto, te pongo la cara de vuelta y media. Ya que nos ponemos con violencia verbal, ¿verdad? Así que no os dejéis llevar por las apariencias, porque desde luego de un trompazo Guillermo acaba en la cárcel. Eso desde luego, acaba en la cárcel. Y ahí sí iría muy a por el feminismo. Bueno, seguimos. Bueno, el caso es que hay que poner sobre la mesa las dos cosas que nos pueden sacar del momento crítico en el que estamos ahora mismo, España, nuestra patria. ¡Viva España! ¡Viva! España! Y es, por un lado, la fuerza de las ideas, ¿verdad? Viva España, pero viva el mestizaje. Viva el mestizaje. O sea, la fuerza de la razón. Y cuando eso no funciona, la fuerza de la razón es la que administramos algunos hispanistas youtubers que alcanzamos hasta donde alcanzamos, porque la segunda parte, cuando España esté demasiado mal, y yo creo que ya estamos demasiado mal, y hay que empezar a convocar ya la razón de la fuerza. Y la razón de la fuerza muchas veces requiere ya el uso de las armas. ¿Aquí me pueden venir a detener? No. Bueno, pues entonces ya está. A lo mejor tenemos algún agente... Haber avisado, oye, que hubiera traído yo un cuchillo de cocina o algo así. Algo así. Tenía desprotegido. Pero bueno, primero estamos en las ideas. Ideas y fuerza, las dos cosas son fundamentales. Las ideas sin fuerza no funcionan. Y la fuerza sin ideas, pues es hueco, es vacío, es... En fin, que no tiene objetivo, no tiene sentido. Entonces, ideas y fuerza, lo primero. ¿Qué es la hispanidad? Fede, yo voy a hablar como las cotorras. Pues lo primero, atendiendo ya a lo que ha dejado sobre la mesa Guillermo, es que una cosa es hispanidad y otra cosa es hispanismo. E hispanismo no es un singular, hispanismo son muchos. Entonces la discusión, desde luego mi posición es que la discusión no está en lo que sea o no la hispanidad. La discusión está en qué tipo de hispanismo se practica o no. Entonces, voy a empezar, como siempre procedo. ¿Qué es la hispanidad? Pues es que la hispanidad no es una construcción ideológica, conceptual, teórica, de un puñado de hispanistas que se la hayan sacado de la manga. La hispanidad es el resultado de la obra histórica de España que llevó a cabo en tanto imperio católico español, o sea, español, católico y por tanto con vocación universalizante y dentro de un modelo de imperio que también va a haber que distinguir, Guillermo, porque hay distintos modelos de imperio. Entonces, para ser muy sintéticos, ya saben ustedes, modelo de imperio generador y modelo de imperio depredador. Lo que pone en marcha España históricamente es el modelo de imperio generador, en tanto que imperio católico. Así que ya vamos a ir dejando cosas que hay que definir. Tipos de imperio. He dicho resultado de la obra histórica. Histórica, por tanto, es una acción histórica que está dada a escala secular, a lo largo del tiempo. Es suprasubjetivo, es supraindividual. Está por encima de la voluntad del rey de turno, de los grupos o élites
de poder político, teológico, lo que sea de turno, está por encima de nuestra propia voluntad. Es un resultado empírico, objetivo, real, efectivo, positivo. Está ahí. La hispanidad está ahí. Está ahí. ¿Dónde, señora? ¿Dónde está la hispanidad? Está ahí. Está en el aire. Está en el aire. La hispanidad está en el aire. ¿Dónde está? Dice, está ahí. Repite el está ahí, como si el decir está ahí la fuera a hacer aparecer mágicamente. Señora, la hispanidad no está ahí. La hispanidad solo está en unos libros y en unas ideas que pululan por YouTube. Ya está. No está físicamente y materialmente en ningún sitio. Solo hay países en distintos lugares del mundo que hablan español, que tienen monumentos de la época virreinal, a los cuales en la mayoría de los casos se apegan más por el hecho de que los construyeron los independentistas, más que lo que sacan pecho de las catedrales, y cuando sacan pecho de las catedrales no sacan pecho de que los hicieran los españoles, sino es como que los hicieron los extraterrestres, porque yo he estado allí, y no es que te digan, mira, esto de la época española, la gran época española, te dicen, no, mira, esto, pues sí, la catedral de tal, sí, pues el Zócalo, pero se hizo encima de la pirámide de no sé qué, mexica, de Tenochtitlán, y no sé qué, es decir, que no está ahí, señora, que para que esté ahí tiene que estar materialmente manifestada, y no está materialmente manifestada la idea. Lo que existen son cosas que tienen que ver con esa época, que siguen perdurando, que siguen existiendo, pero que no tienen un nexo común, que ellos, estos hispanchistas, es lo que tratan de hacer, darle un nexo común a través de palabrería vacía y barata y a través de vídeos de YouTube, básicamente. Y está bien hablar de armas y de no sé qué. ¿A dónde vas con eso? O sea, ¿qué te crees? ¿Que vais a tener que enfrentaros físicamente o materialmente los hispanchistas, porque ni los panchitos os van a hacer ni puto caso, contra los españoles? Pues vais a salir como los moros, reventados y muertos de aquí. ¿Qué cojones estás hablando de la fuerza y las ideas? La única fuerza que tienen las ideas es la fuerza intelectual, porque si tú pretendes darle fuerza material o violenta, sois 4 monigotes. Para empezar, usted, una señora de 50 años, que a quién hostias va a ir usted a pelearse. ¿Y contra quién? O sea, ¿qué? ¿Va a agarrar a quién? ¿Al narco de México? ¿Va a agarrar? ¿Va a contratar a sicarios colombianos para que la hispanidad sea expandida por el mundo? ¿Qué es lo que va a hacer usted, señora? O sea, es ridículo, cualquier argumento que utilicen. En interpretar, en las formas de entender o de interpretar esa realidad. Ni 10 minutos que ya llevamos. Está ahí dada, porque es el resultado de una acción histórica que permea a comunidades humanas durante siglos, introduciéndole unos parámetros a través de... Las permea y no las transforma, porque por eso hay dos realidades en ese país. Está la realidad del mestizo más europeizado, que odia al indígena, y la realidad del indígena, que odia al español y lo ve representado en el capitalino, limeño, mexicano, bogotaño o bogoteño, como se diga. Y es así como es en todos los países de América. Que no ha salido que no ha salido esta mujer de Madrid, macho. Una acción civilizatoria que son distintos a los parámetros que introducen otros imperios y otras acciones históricas y otras potencias. Entonces, esas relaciones objetivas que hay entre las naciones que ahora mismo son el resultado de ese imperio español que ya cayó, esas relaciones son objetivas y están por encima de nuestra voluntad. Que sí, señora, que las relaciones eran objetivas, pero son relaciones completamente desvirtuadas. Son relaciones que en muchos de los casos se dan de forma completamente asimétrica, que se dan de forma que no tienen ningún tipo de unión entre ellas. No existe un nexo hispanista ni hispánico entre esas relaciones americanas e hispanoamericanas. Están completamente rotas. La relación que ellos tienen con su historia hispánica o hispanista, me da igual cómo la quieras llamar, claramente su historia hispanista, con la relación que tienen entre su propio gobierno actual y la relación que tiene entre el pasado de esa época virreinal. Todo está completamente roto, señora, que no vives en Narnia.
Entonces yo voy a invitaros, Fede, a anticipar una pregunta previa, que es que también nos explique Guillermo qué es España, desde sus coordenadas. Y qué es España es una idea. O sea, España en este sentido es una idea. ¿Y de qué se ocupa la filosofía? Pues de las ideas, precisamente, de definir y de clasificar las ideas. Por tanto, la respuesta a esta pregunta de qué es España se va a hacer siempre a escala filosófica, aunque la responda un historiador, un político, un periodista, un artista, un actor tipo Almodóvar, cuando le ponen la alcachofa y le preguntan... Almodóvar es director. A escala filosófica. Es director, no es actor. Para empezar. Las coordenadas filosóficas que están utilizando para responder a qué es España, qué es la hispanidad, qué es un imperio, qué es una nación, qué es una raza. Todos son ideas filosóficas. Ya lo he dicho antes, la hispanidad es algo que está ahí dado, es un fenómeno de la realidad. Lo podemos describir y a lo mejor me parece que sí que luego va a haber tiempo para ver cuáles son los atributos o las características de ese fenómeno positivo empírico que está ya dado. O sea, no podemos negar su existencia. Podremos pelearnos en la interpretación de qué es eso, pero no la existencia del fenómeno en sí, porque entonces estaríamos, yo creo que un poquito ya esquizofrénicos, porque es una realidad que está delante de nuestros ojos. Es como decir, España no existe, es la construcción de un puñado de nacionalistas del siglo XIX. Pues es una alucinación. Es increíble, macho. O sea, está comparando la existencia de España con la existencia de una unidad hispanista, de una existencia de un ente supranacional hispanista. Y si en caso de que no lo esté haciendo, está más equivocada aún, porque estás comparando un país con algo que no existe, que es un conjunto de países unificado. O estás comparando una idea que es la idea hispanista con una realidad geográfica, material y étnica como es la España actual. O sea, mirad cómo son de subnormales, de verdad. O sea, comparan un país con una idea. Es tremendo, macho. Es que no, es tremendo. Porque España existe objetivamente, a través de una serie de... Sí, y el país hispanista no existe, señora. Y no tiene nada que ver ni México, que no tiene nada de hispánico, ni Perú, ni Colombia, ni nada, que no tienen nada de hispánicos, que están basados en repúblicas masónicas, con el hispanismo, señora. No tienen nada que ver, nada que ver. He dicho que hispanismo no hay uno, sino que hay muchos. Ya me calentaba. Y que, por lo tanto, pues podemos ya distinguir distintos tipos de hispanismos que están enfrentados a muerte entre sí. O sea, no es lo mismo el hispanismo que está poniendo en marcha la Díaz Ayuso con presupuestos y que tienen que ver sobre todo con una especie de celebración de la parte lúdico-festiva, folclórica de ese fenómeno que es la hispanidad. Y entonces Ayuso lo que nos trae son verbenas y son trajes típicos y banderitas y... Bueno, pues es una parte... Bueno, eso es un hispanismo. Bueno, sí, claro, eso es un hispanismo. Y lo que no está diciendo es que te están metiendo mano de obra esclava, que te están bajando los sueldos, que te están metiendo aquí gente con un coeficiente intelectual más abajo que el de un africano, que te están poniendo personas que viven 4 personas en una sola habitación y que te están bajando... o sea, te están subiendo el precio de las viviendas mientras te están bajando los sueldos. Están echándote por debajo el nivel de la misma educación porque estás metiendo personas que van a obligar a los profesores a dar clase por debajo del nivel exigible. ¿Por qué? Porque de repente la mitad de la clase son personas de otros países, a veces que no saben ni siquiera leer bien, porque yo lo he visto en Perú, y gente de Lima no saben ni leer bien. O sea, te están destruyendo el país a nivel cultural, idiomático, laboral. Y tú me vienes a decir que está bien, que bueno, eso es un hispanismo del folclore. A mí me da exactamente igual el folclore. Yo estoy viendo cómo salgo en mi pueblo y están aquí con canciones cuzqueñas en mitad de los parques, cuando los parques en España no están para eso. Los parques en España están para pasear. Y no están para que tú te vayas con 50 familiares a comer y a cenar a los parques, a llenarlo todo de mierda con bolsa, porque luego lo dejan encima todo lleno de mierda. Porque se creen que una papelera es un cubo de basura. Y en vez de ir a sentarse, como van los españoles, a jugar un poquito ahí con el teléfono y estar un rato, se van en vez de irse a merendar, se van a comer y a hacer fiesta de comedor.
Y encima se van con la música cuzqueña, la música nativa, la música boliviana, y empiezan a hacer bailes típicos en mitad de los parques, parques que son para que se pasee, y con mucho para que te sientes, no para que hagas actividades lúdico-festivas. Para eso hay otros lugares más apartados donde no son parques familiares. O peor aún, se ponen en las carreteras donde pasan las bicicletas por los parques, o donde la gente tiene que pasear a sus perros por los parques, y se ponen en esas carreteras que están cortadas al tráfico vehicular y se ponen ahí a bailar. O literalmente en mitad de un paseo. De un paseo de pueblo o un paseo marítimo, se pone a hacer esas cosas cortando las vías donde la gente tiene que pasear, y sí, contaminando auditivamente, porque este es un país tranquilo, es un país donde la música no está alta, es un país donde si tú tienes la música alta, se llama a la policía para que no hagas eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nosotros estamos soportando cosas, pues claro, porque no es ilegal que tú hagas eso a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche, claro, porque no estás en horario tampoco muy tardío, pero es que nunca se ha hecho eso. O sea, no teníamos por qué poner una ley para eso porque nunca se había hecho. Entonces, ahora esta gente nos está quitando la tranquilidad a cualquier hora. Tú vas a pasear tranquilamente y tienes a estos bailando con las plumas. O tienes a 4 o 5 señoras con la música cuzqueña pegando bailes en mitad de una carretera. O en mitad de un parque donde tú lo que quieres hacer es sentarte porque estás paseando y te sientas a descansar y te vas. Y no haces como hacen allí, que es ocupar todos los espacios públicos y llenarlos de mierda y de contaminación visual, auditiva y material. O sea, aberrante. Aberrante esta mujer. Desde un punto de vista Aberrante. superficial, un hispanismo cultural, popular, de Sí, juerga, cultural en mi de pueblo te voy a humor, dar. En el metro de Madrid. En fin, verbenero, ese tipo de Verbenero, cosas. sí. Ese hispanismo de Ayuso Qué aberrante. no tiene nada que ver con el hispanismo de José Antonio, no tiene nada que ver con el hispanismo de Gustavo Bueno, con el de Vasconcelos. Son distintos hispanismos, con el de Agnesilla. No tiene nada que ver con el de Ramiro de Maeztu, con el de Bullo, con el de Unamuno. Hay muchos tipos de hispanismos. Entonces, seamos finos también en esto. Hispanismos, ¿cuál? ¿Cuál es el mío y contra qué hispanismo estoy pensando yo? Hay que marcar constantemente los parámetros, porque si no, nos perdemos absolutamente en todo. Yo no me gusta el hispanismo de Ayuso. Bueno, pues no me gusta, bien, está muy bien la fiesta y todo eso, vale, pero ya está. El hispanismo que yo practico es el hispanismo de las ideas, es el hispanismo de interpretar a escala filosófica los problemas de la hispanidad. Los problemas de la hispanidad. Hay otros hispanistas que tratan de llevar a cabo una praxis política, una praxis a través de unas ideas, pero luego que intenten aterrizar con planes y programas políticos, con presupuestos, con gestión. Esos hispanismos se pueden poner mucho en duda también, porque ahora mismo reeditar una especie de nuevo imperio español, yo desde luego creo que es un voluntarismo político, pero hay que tenerlos en cuenta y hay que cuestionarlos y en fin. Por tanto, la hispanidad es una cosa que está dada ahí por razones históricas. Nosotros no podemos... A ver si se entiende esto. No es una realidad, no es opinable. Pues es que está ahí dada, es como decir, ¿existe el Ebro? Pues es que está ahí el Ebro. O sea, lo que tú puedes es discutir qué hacer con el Ebro. De nuevo se vuelve a enredar. No existe la hispanidad, porque para empezar tú no puedes acudir a un centro político, ideológico, cultural, donde alguien te represente la hispanidad, cosa que sí puedes hacer cuando vas a una embajada española. Y cosa que sí puedes hacer cuando vas al Ebro a bañarte. Tú no te puedes bañar en la hispanidad. Tú te bañas en España, o te bañas en México, o te bañas en Colombia. Pero no te bañas en la hispanidad. ¿Por qué? Porque no existe. Porque tú no te bañas en una idea. Y ya ha terminado y ahora volverá Guillermo. Pero lo que esta señora está haciendo es errar el tiro completamente y engañarnos. O tratar de hacerlo, cosa que es imposible e impensable. Porque se pone a decir, de nuevo, que no está de acuerdo con el hispanismo de Ayuso porque yo practico otro hispanismo. No, señora. Es que el único hispanismo material que existe es el que está promoviendo Ayuso. Por esas ideas que estáis promoviendo vosotros, ella y evidentemente los empresarios que están detrás de ella, muchas veces que son narcos, de Venezuela, de México, de Colombia, narcotraficantes, terroristas
y demás, pues meten aquí a un montón de gente que son parte de esa trama mafiosa. Y como ya he dicho, pues hacen aberraciones, cosas que ya estamos viendo, como que aparecen aquí gente del cártel de Sinaloa, o como aparece gente aquí de mafias de Perú. Y estamos teniendo lo peor de cada casa aquí, trayendo a gente como mano de obra esclava, porque no existe realmente una unidad ni política, ni educativa, ni nada que nos pueda hacer nos pueda hacer crear o entender el hispanismo de una forma más que subdesarrollada. Es así de sencillo, porque el hispanismo siempre fue de España hacia América, no de América a España. Y José Antonio, lo poco que habló del hispanismo no fue que vengan aquí todos los bolivianos y los cusqueños más retrasados mentales que no han pasado ni la primaria en sus países para trabajar en el campo. Eso, desde luego, eso es lo que no decía José Antonio. José Antonio abogaba más por una élite intelectual, como siempre ha sido, una élite intelectual. Y tampoco que es que esa élite intelectual viniera obligadamente aquí, sino que hubiera una especie de homogenización para que esos países se pusieran al día intelectualmente y arreglaran sus propios países para que en algún momento, pues pudiera llegar a haber algún tipo de comercio, de intercambio, culturas más o menos... No se puede decir culturas homogéneas porque es imposible, pero por lo menos niveles intelectuales, laborales y demás, académicos parecidos, ¿no? Que pudiera haber algún tipo, no sé si tanto intercambio como simplemente... porque intercambio se entiende como que yo o sea, recibo algo y de que tú me das algo y yo te doy algo a cambio. Pues no sé si tanto así, porque no hay tanto que dar, pero comercio, intercambio de ideas y cosas así. Pero no que vengan aquí a meterse 15 millones de americanos. Eso es lo que nunca defendió tampoco José Antonio. Entonces, utilizan argumentos y cosas como Unamuno. Sí, que Unamuno también dijo que venga toda América aquí. Al final todo es... El español va a América, hace cambios allí, aporta cosas allí, y el americano que viene a España es muy pocos y los, digamos, los más sobresalientes. Punto. Eso es lo que los intelectuales hispanistas, si acaso en algún momento, defendieron. Que los hispanos más relevantes llegaran a la península y que de aquí salieran buenos españoles, también bien formados, para mejorar esos países y para gobernarlos y para darles carta de presentación cultural europea. Pero una vez que te los quitas de en medio, los matas, los masacras y te quedas con lo que tienes, pues ya está, 200 años después estás igual o peor que hace 200 años, ya está. Y eso es lo que tienes, esa es la realidad de la hispanidad. No hay otra, por mucho que ella la quiera ver, es la de Ayuso. Esa es la que hay. O sea, una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que ella cree que hay o cree que existe, que solo está en ideas y por muchos papeles que escribas y muchos vídeos que hagas, siguen siendo ideas, no realidades. Vamos a ir con el segundo bloque, que ya han hablado un poco de la problemática que vamos a trabajar ahora. Entonces, pues viene fenomenal. Es lo siguiente, ¿en qué consiste hoy la hispanidad? ¿Puede constituirse como alternativa geopolítica a la globalización capitalista capitaneada desde el Imperio norteamericano? No. ¿Cuál es su cuerpo institucional? ¿Cuál es el cuerpo institucional de la hispanidad de hoy? No existe. ¿Cuál es su anclaje Ayuso. político? Ayuso. Y el narco mexicano y colombiano. ¿Cuál? Es que yo no creo que la hispanidad exista, pero vamos, adelante. ¿Quieres empezar? Si quieres remarcar. No, pero ¿No va a haber coloquio? Sí, cuando se terminen las preguntas, va a haber un turno de preguntas. No, vamos a darle un poco de vida. Si quieres terminar, Paloma, con la cuestión, adelante. claro, es que Celia en el primer bloque ha planteado dos preguntas. Pero, ¿Qué es la hispanidad y cuáles fueron? Guillermo, tú sí que has dicho que hispanidad no crees que exista en tanto fenómeno histórico, pero sí que existió el Imperio Español. La evidencia histórica que el Imperio Español tuvo una existencia, después le suplió la nación española. A día de hoy, en mi opinión, lo único que queda es el Estado español, que además es un siervo de la Unión Europea y de la OTAN en muchos asuntos. Y en cuanto a todas estas ideas sobre la hispanidad, pues no dejan de ser ideas, ¿no?
Mi postura es un poco que con la que está cayendo, pues creo que es momento de dejar de ver quién tiene la hispanidad más bonita y darnos cuenta de que no tiene sentido seguir amarrándonos a eso, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me considero un estudioso, entre otras cosas, de la tradición sapiencial, ¿no? La tradición sapiencial, y no os voy a dar la turra con ello hoy, de verdad, os lo prometo, es un fenómeno al que se le pone nombre una vez la tradición sapiencial ha desaparecido. Es decir, porque cuando existe la tradición sapiencial no hace falta nombrarla. Es lo mismo que ocurre con el mito. El mito tiene sentido cuando no necesita una explicación adjunta. En el momento en que el mito debe ser desencriptado, es que ya estamos en un momento de decadencia. Hemos pasado una etapa. De la misma forma, yo diría que la hispanidad es una idea totalmente posterior a la existencia del Imperio Español. Está anclada a una serie de ideas que son del siglo XIX, no se nombra hasta el siglo XX, además por una serie de pensadores, en mi opinión, totalmente muy flojos, ¿no? Como puede ser el propio Gustavo Bueno, en tanto que materialista. Pues como materialista, obviamente su comprensión del catolicismo está completamente vacía de contenido metafísico y de tantas otras cuestiones, ¿no? Y en eso me remito, por ejemplo, a que no sois capaces de hacer Qué ridícula una frotándose las estética manos. ni remotamente comparable a la de la hispanidad. O sea, no hay ningún tipo ni de literatura, ni de pintura. No tenéis criterios estéticos, no tenéis forma política, no tenéis capital, no tenéis propuesta económica, no tenéis propuestas reales. El único partido hispanista que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados es Vox, que para lo que sirve es para legitimar a Pedro Sánchez en el gobierno. Que además es un partido que apoya a la OTAN y a Sion en cuestiones internacionales. Es decir, no tenéis ningún tipo de realidad histórica los hispanistas en la actualidad. Lo que sí que tenéis son una serie de congresos, editoriales, libros, etcétera, medios de comunicación de los que se vive muy bien, pero que no tienen nada que ver con la situación que hay en las calles, ¿no? Protesto. Lo has vuelto a decir. No, La pero- hispanidad genera dinero, pero la hispanidad y la defensa de la hispanidad lo que genera Es es dinero, Paloma. ruina Sí, que yo escribo en los económica mismos sitios y que tú, ruina y social. me Yo he firman- perdido todos mis ingresos. Paloma, me firman facturas como a ti. O sea, Encima, no, todavía. No me meto con ello. Pierde. ¿Cómo Ya has lo he- dicho? Que a mí me firman facturas desde asociaciones hispanistas, estilo Fundación Disenso. Yo cobro facturas. Perdona, yo no. Ah, O sea bueno. que enhorabuena, Bueno, pues en ese caso soy la persona de la mesa que más dinero percibe. Pues en ese caso eres... En ese caso todavía deja más en evidencia su falta todavía de inteligencia, porque ni siquiera es capaz de sacar beneficio de la defensa de unas ideas, que si realmente fueran como ella dice, estaría sacando beneficio, pero como no es una realidad, los únicos que sacan beneficio de eso son los capitalistas, a los que sirven Ayuso y efectivamente a los que sirve Vox, que ya lo ha dicho bien claro Guillermo. Y todo lo que ha dicho es completamente cierto. No hay una estructura realmente homogénea en nada, ni cultural. Por mucho que tú quieras aglutinar 100 culturas en una, no existe, son 100 culturas separadas que hablan español, punto. Sí, puedes tener una en México, puede llevar un traje parecido al de la sevillana, otra por ahí en Bogotá puede llevar un traje parecido a una jota aragonesa y pueden tener un baile parecido a la jota aragonesa, todo lo que tú quieras, pero son suyos a raíz de algo que ocurrió y que ya no ocurre. Porque todavía si existiera un imperio como tal, te lo podría comprar. Ah, bueno, pues mira, sí, es que existe, está aquí la Confederación Hispánica, ¿no? Como la Commonwealth, míralo, pues aquí existe, hay una comunidad hispánica. Pero eso se fragmentó completamente de 1800 hacia adelante. Entonces, ¿qué estás poniendo en duda? La existencia, pero si eso no existe de ninguna de las formas, es que no hay ninguna prueba material de su existencia, más allá de las ideas. Por lo tanto, las ideas no dan y no conforman la existencia de una entidad como tal. No. Eso tiene, la existencia por tal se tiene que definir de forma material, para que algo sea real. Es la naturaleza de la realidad, ¿no? Materia, energía, gravedad, en fin, las fuerzas, ¿no? Las fuerzas de la materia. Y eso no existe. No, es que no existe institucionalmente. Y hemos visto que en América, ya os lo dije y ya os lo puse, lo único que ha existido como... no, es que ni siquiera es una alternativa, como prototipo político fue el otro Ecuador que está muerto completamente, de Francisco Núñez del Arco,
que ya es inexistente en redes sociales. Solo está Patricio Lons pues hablando por aquí y por allá. Y es más, yo os voy a decir una cosa. Yo propuse dentro de un grupo potente a nivel hispanista, hecho por un militar colombiano. Durante varios años yo estuve hablando con algunas de estas personas por el hecho de llegar a hacer proyectos de series, documentales, hablando de este tipo de cosas para ver qué se podía llegar a aterrizar. Y me acabé dando cuenta, haciendo un buen estudio amplio de mercado dentro de las ganas que yo tenía de hacer cosas que todavía están en que algunas sí las voy a llegar a hacer, quiera Dios que sea en el año 2026 donde empiece a hacer alguna de estas cosas, porque hay muy buenas historias que se pueden contar, desde luego que sí, pero no para unificar ningún tipo de hispanidad, porque son historias que se tienen que hablar desde hace 300, 400 años, entonces no hay nada actual. Y no debe de haber nada actual porque estos países están en la absoluta miseria moral, más que España. Solo que nos llevarán a ese nivel seguramente con tanta inmigración. Pero no hay nada más de lo que hablar. Y yo me eché para atrás en todo porque vi que era un error flagrante. Tratar de hablar más de la historia hispánica que de la historia de España o de cosas que se pueden extraer de España. Hay historias muy bonitas que me gustaría hacer, como por ejemplo hay una historia de un soldado español que estaba en Filipinas y que misteriosamente acabó transportado en la Ciudad de México. Esa es una historia muy curiosa de ciencia ficción. Hay otra historia, por ejemplo, que es la de los tercios con tlaxcaltecas, unos cuantos tlaxcaltecas, porque tampoco eran muchos, luchando contra samuráis. Creo que eran como, no sé si eran 100 o 200 soldados españoles y otros 40, 30, 40 tlaxcaltecas. Tampoco es que fueran una barbaridad, luchando contra piratas asiáticos, entre los que había ronins y, bueno, gente de Corea, de China. Y esa historia es curiosa y son dignas de contar, pero bueno, eso no va a hacer tampoco, incluso aunque sea una historia curiosa, habla más de España que de la hispanidad. O sea, ¿por qué habla más de España? Porque fueron los tercios junto con, sí, claro, sus aliados tlaxcaltecas, que fueron los que machacaron a los mexicas, que por alianzas pues tenían que ayudar y ya está. Pero eran dos bandos muy definidos, no, o sea, hasta dentro de ellos eran muy definidos. Que no hubieran agarrado a tlaxcaltecas si no les hubiera quedado otra, porque para los efectos estaba más cerca México. Pero, repito, dos áreas muy definidas porque los tlaxcaltecas también tenían sus propias leyes, es decir, las cuestiones aquí son que materialmente no existe nada en la actualidad. Así que bueno, seguimos, no me quiero liar. Pero os quería hablar de que hasta yo, que empresarialmente entré a eso, salí rapidísimo. De grupos relacionados con la Ten hispanidad. cuidado, Guillermo, ten cuidado, de verdad, con Vale, estas vale. cuestiones. Bueno. Métete en el campo de las ideas, No, porque si hablamos de, es que lo que de pasa- un oportunismo económico, No es una yo no me es un hubiera negocio. metido en la defensa de España y de la No estoy hispanidad. hablando de ti, estoy hablando sencillamente del fenómeno de la hispanidad que obviamente mueve dinero y todos lo sabéis que mueve dinero. O sea, los youtubers lo que quieren es dar cursos, etcétera, etcétera, soltar la chapa y recibir dinero de ello, ¿no? Da igual el bando que sean y la hispanidad es uno más de ese mapa. De todas formas no tenemos por qué meternos en ello plenamente porque en cuanto a la alternativa geopolítica, obviamente ya en la propia idea del imperio que tiene Gustavo Bueno y otros, lo único que hacéis, igual que con el catolicismo, es crear una idea que no tiene ningún tipo de realidad histórica, el catolicismo cultural, por ejemplo, porque Santiago Ormesilla, que es el que más lo ha definido en los últimos años, por ejemplo, habla de hacer una suerte de iglesia católica de Estado, que es la cosa más protestante del mundo, ¿no? O sea, desligada del Vaticano políticamente, igual que la propia idea de catolicismo cultural, que es la cosa más protestante del mundo, por cuanto estáis poniendo en tela de juicio un montón de principios de la Iglesia Católica. Entonces son una serie de ideas, igual que la idea de imperio, un montón de ideas que están construidas contra el imperio británico. Es decir, decís, el imperio británico era esto, el imperio español es todo lo contrario porque era esto otro, y hacéis una recreación moderna. Decís, el protestantismo es esto, el catolicismo es esto otro. Y entonces lo que hay que hacer es un catolicismo contra el protestantismo y lo que hay que hacer es una propuesta hispánica contra el imperio anglo-protestante. Pero eso no deja de ser una abstracción, que puede tener una realidad histórica si se habla de la contrarreforma, si se habla del imperio español y se habla de unos valores estéticos y de unos valores políticos que en su momento fueron una alternativa. Pero es que a día de hoy no queda nada ni de esa estética ni de ese proyecto político.
absolutamente nada. O sea, lo único que queda es la realidad de descomposición en la que vivimos. Y la única solución que se puede proponer a esa realidad de descomposición es una solución espiritual, pero es que sois materialistas. Entonces, estamos aviados, en mi opinión. O sea, el único camino que se puede señalar, como han apuntado autores como Ernest Junger o Julius Evola, es un camino espiritual de autodescubrimiento en relación con una comunidad. Y de eso no hay absolutamente nada en vuestros autores, en vuestros libros, porque sois materialistas. Totalmente. Es decir, en su concepto básico, que tratan de elevar a lo espiritual, no lo pueden hacer porque la mayor parte de los que lo defienden en muchos casos son ateos comunistas, materialistas. Que claro, ellos son los que te van a dar la idea espiritual. Vamos, la broma se cuenta sola. Y bueno, para apuntar una cosa. La batalla de Cagayán, que es una batalla que se dio en 1582, justo tras la conquista de México prácticamente, fue formada por 40 o 50 soldados de los tercios, infantería de marina, y como unos 100 indígenas mexicanos, tlaxcaltecas y algunos mexicas, aunque bueno, dicen que eran como 60-70, que habían sido llevados como colonos / soldados desde Nueva España porque formaban parte de la compañía de indios mexicanos, o sea, bastante bien definido, para que hablen de que luego no había tanta diferenciación, que eran tratados como iguales, no, eran de las compañías de indios mexicanos, no eran de los tercios ni eran españoles, eran de las compañías de indios mexicanos, ¿de acuerdo? O sea, al final fueron unas fuerzas de 100, más o menos, 100, 110 hombres, casi 50-50 o 40-60, y unos 600 a 1000 piratas japoneses. La mayoría eran samuráis ronin, bien armados con katanas, yaris, arcos y algunos arcabuces, apoyados con una gran flota de juncos y una fortaleza de madera que construyeron en la costa. O sea, esa es una interesante historia que contar, por ejemplo, porque es curiosa. Pero eso no hace hispanidad, estamos hablando de 1580, ¿no? O sea, en fin. Y pensáis que la ontología no tiene ningún tipo de categoría política a diferencia del lenguaje, lo cual en mi opinión es bastante delirante. O hacéis una ontología materialista, que ya me dirás tú qué clase de fundamento es eso para un imperio. Ya me dirán dónde ha habido un imperio en la historia verdaderamente importante que no haya tenido una ontología de signo espiritual, ¿no? Yo no lo conozco, ¿no? Si vamos a los Estados Unidos, a la prueba me remito de lo que han durado y de qué condiciones se encuentran, ¿no? Eso por una batería de ideas. Y en cuanto al capitalismo, bueno, pues yo creo que Globo y otra serie de empresas están muy contentos de esa idea del mestizaje, ¿no? Porque claro, todos somos hispanos. Todos somos hispanos. Sí, dice que hombre, sí. todos, vamos a limitarlo un poco más, ¿no? O sea, todos los que hablan español, o sea, por ejemplo, un chino que habla español es hispano. No. ¿Por qué? Porque no es suficiente la lengua española. Vale, ¿qué más? Porque son una serie de coordenadas que yo no te digo que definas, por favor, esa realidad que tú sí que reconoces que existió, que es el Imperio Español. Pero, dime cuáles son las coordenadas. No. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿O el Imperio Español fue una cosa espontánea que se hizo al albur de lo que le venía en gana al explorador que llegaba al conquistador y que luego, ¡oh, qué casualidad!, surgió una cosa llamada Imperio Español que duró 300 años? ¿O hubo unas coordenadas que estaban empujando esa construcción histórica? Porque esas coordenadas existieron y eran metafísicas, y eran católicas, sí, y eran espiritualistas. Perdona, en algunos puntos, porque eran católicas en teoría, pero hay, por ejemplo, en las obras de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, en la pintura de Velázquez, en otra serie de obras hay un montón de elementos paganizantes que rebasan lo que es meramente católico, y vosotros en vuestra idea de catolicismo cultural no recogéis absolutamente nada de esa realidad. Pero no, vamos a ver, es que yo no uso la idea de catolicismo cultural. Entonces, respóndeme no a lo que tú crees que estás sosteniendo el materialismo filosófico, sino qué entiendes tú, qué empujaba al Imperio Español. No digas lo que yo no quiero hacer una clase de historia, puesto que, mira, te voy a ser muy sincero, yo no soy historiador, yo no me voy a poner a perorar sobre qué hacía el Imperio Español, la realidad histórica del Imperio Español. Yo en todo caso lo que soy... ¿Pues lo tienes que hacer? No, lo siento, pero salvo que saques las armas ya, no. Como soy crítico cultural, yo de lo que hablo es de una situación acuciante de actualidad. Y lo que estoy es haciendo una crítica cultural a un movimiento actual, que son ustedes. O sea, si se sentara aquí Carlos V, pues hablaría con él de lo suyo en la medida de las posibilidades. Pues mira, el problema es que hay una diferencia de escala.
Lo tengo aquí De todas señalado. formas, yo... En lo que está Guillermo es en los problemas de España. Y en lo que estoy yo es en el problema de España, que es un problema con mayúsculas. Entonces esa escala, o la ¿Qué resolvemos dice? Guillermo, o se acaba la discusión. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ella está en el problema real o en el problema mayor y Guillermo en el problema menor. Pero, señora, ¿qué está diciendo? ¿Pero qué barbaridad está diciendo? O sea, que el problema mayor de España es el hecho de no ser un imperio, básicamente, o de no tener una estructura multicultural, multinacional hispánica. ¿Ese es el problema? O más bien, ¿esa es la solución al problema? ¿O cuál es el problema mayor? El problema mayor resulta que no es todo lo que estamos diciendo, que estén subiendo los precios de la vivienda porque gente a mansalva está capacitada porque son 4 o 5 personas para meterse en un piso y duplicarte o triplicarte el precio mensual del alquiler. Ese no es el problema. El problema no es que esté el metro de Madrid abarrotado. El problema no es el desorden en la sociedad en nuestro país. No solo por los americanos, sino también por los árabes y los musulmanes, los africanos, más bien. O sea, ¿pero qué estás diciendo, señora? Nada de lo que dices tiene sentido y nada soluciona el problema. De hecho, esta paloma ni siquiera ha puesto ningún problema en la mesa. No ha dicho, hasta el momento, no ha dicho que haya ningún problema y dice que ella se está enfocando en el problema mayor, cuando el problema mayor es lo que ella está planteando, porque no ha puesto ninguno. O sea, no ha dicho, mira, el problema es este. Pues no lo ha dicho. Porque es que tú te vas a poner en los problemas que son Ahora lo va a decir, pero imagino que se cree que el problema es el hecho de que estamos desunidos. problemas de la política menuda, que son los problemas que resuelven los gobernantes en una medida mínima No. y casi siempre muy precaria, Qué loca. cuando el problema de España es un problema existencial, es un problema histórico, Vamos a ver, existencial, que mira. es lo que se está fragmentando y se está disolviendo delante de nuestros ojos. Vale. Y que no tiene que ver con el paro exclusivamente, o si se asfalta una carretera o no se asfalta, o si se lleva un presupuesto al Ministerio, hijos de puta, de igualdad. El problema de España es el problema de la disolución de España. Y se está disolviendo España. Bueno, se está Entonces, disolviendo... se está Qué disolviendo. ridícula, ¿Por macho. qué? Yo te estoy preguntando por qué. Qué poco inteligente que es. O sea, el problema de la disolución de España pretendes arreglarlo disolviéndola más aún en un conjunto de 200 países en América y metiéndonos aquí a 200 millones de migrantes de esos países de América. El problema para ella, que es la identidad española, que es lo que viene a decir Cataluña, el País Vasco, que se quieren separar, ese es el problema según ella. No, el problema no es que estemos desapareciendo étnicamente. El problema no es que nuestra cultura española propiamente esté desapareciendo. Y no, el paro no es un problema. No, claro, el paro no es un problema tanto en cuanto los que están parados son, en este caso, españoles porque están siendo sustituidos por trabajadores esclavos. Y que encima de estos inmigrantes la mitad cobra ayudas en cuanto pueden, dejan de trabajar para cobrar el paro. No, el problema no es que la sanidad esté completamente saturada porque no da para abasto para 40 millones de personas. Perdón, para 50 millones de personas. No, eso no es un problema. El problema no es que no te atiendan en el médico, ni que tu calle esté sucia. No, esos son problemas menores. No, el problema mayor es la disolución de España. Porque lo demás se soluciona con micropolítica. El paro con micropolítica. Por eso nadie lo soluciona. Y por eso te meten aquí a gentuza. Porque no hay ninguna ley. Todo se soluciona de la misma forma, que es a través de las leyes y de la legislación. Y lo que ella propone como una solución no existe porque ni siquiera hay un marco jurídico que pueda aplicarse para hacer leyes respecto a eso. Por lo tanto, lo que ella dice no es una solución para arreglar ningún problema. Incluso el problema que ella propone tampoco se puede arreglar como ella lo está diciendo. Solo se puede arreglar de forma interna y nacional, no de forma externa y multinacional. Mira, en parte se está disolviendo, entre otras cosas, porque hay un problema de nacionalismos que viene del siglo XIX, donde, por cierto, el partido político Vox, que es nacionalista español, lo que hace es legitimar a los nacionalistas de los distintos territorios. Es decir, que hay una guerra de nacionalismos que está muy lejos de cualquier ideal imperial, ¿no? Porque no hubiera habido ni nacionalismo ni catalán, ni vasco, ni español en la época del Imperio Español. Luego estamos hablando de unos problemas que son posteriores a la existencia del Imperio Español, porque la idea de nación es la que acaba sepultando en muchos sentidos la idea de imperio. Y ahí están las guerras mundiales. ¿Cuándo acaban los imperios, Paloma? ¿Qué Acaban imperios? ¿Qué imperios?
el austrohúngaro, el británico, todos los que acaban con la Primera Guerra Mundial, incluso el Imperio estadounidense que está hoy en día acabando y que en buena medida ya firma el inicio de su fin en la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente cuando se legitima. Es decir, que es que para mí hablar de todo esto es hablar de una serie de abstracciones que, repito, con la que está cayendo me importan un bledo. Yo os dejo a vosotros las discusiones sobre el Imperio Español. De todas formas, por responder muy brevemente, sangre, suelo y sacralidad, fundamentos de cualquier tipo de imperio, hispánico o no. Y vosotros, desde luego, el tema de la sangre no lo manejáis mucho, el del suelo así, porque ya me dirás tú cómo nos unimos con Hispanoamérica, y el de la sacralidad, como ya he explicado, de ese sí que no tenéis ni idea, o sea que le doy un poco a... Aquí acabó el debate, señores. Sinceramente, se acabó el debate. Se acabó. A un musulmán al final de su vida, antes fue católico, perdón. Para centrar el debate, Paloma, si te parece. Más que Gustavo, Gustavo bueno, era Gustavo bueno, era ateo, va a ser el ateo, ¿no? Que me lo explique. Es espectacular, o sea, es ridículo. Ridículo lo que dice esta señora, es lo que defiende, ridículo. En vergüenza queda, en vergüenza. Pero si es que olvídate de Gustavo Bueno. No, yo no. Quédate en... A ver. Yo solo quiero ver cómo hace el ridículo. El Imperio Español no había nacido Gustavo Bueno. Yo solo quiero ver cómo hace el ridículo cada vez que habla. Si es que el problema que tenemos ahora es el resultado de lo que fue el Imperio Español. No intentes quitártelo de encima. No, para mí es... Mira lo que he dicho. El problema que tenemos ahora es resultado de lo que fue el Imperio Español. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de esta, entelequia, porque también en la actualidad ya es una entelequia porque no existe, pero bueno, esa lucha que hubo de la masonería y la anglomasonería, bueno, también francesa, contra España, contra lo que era ese globalismo. Pero bueno, es que lo que no entienden es que eso es lo que pasa con los imperios. O sea, contra el Imperio Romano también se unieron muchos y lo acabaron tirando. Contra el Imperio de Alejandro Magno también acabó cayendo. El Imperio inglés acabó cayendo también. El Imperio americano acabará cayendo también. Es decir, los imperios caen porque se destruyen internamente y porque externamente también hay fuerzas que les empujan a ser destruidos. Pues porque así funciona esto. No todo el mundo está de acuerdo y acaban habiendo luchas y por algún lado acaban cayendo. Entonces eso es lo que pasó con España. ¿Que fue una conspiración? Pues sí, pero tanto en cuanto pues había intereses de por medio, obviamente, y querían que cayera, pero tanto en cuanto como también querían que cayera el Imperio Romano y todos los imperios del mundo. ¿O creéis que en India no querían que cayera el imperio inglés y no hubieran conspirado de haber podido? O, por ejemplo, ¿acaso Estados Unidos ayudó a Inglaterra a recuperar sus colonias cuando Inglaterra cayó? Pues la dejó caer y a tomar por culo. O sea, quiero decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, se cree que lo que pasó, el hecho de que cayera el Imperio Español, es lo que nos afecta a día de hoy en cuanto a los problemas que tenemos nacionales a día de hoy. Con el tema de los nacionalismos, cuando el tema de los nacionalismos realmente ya se había acabado. Las cosas como son. Lo volvieron a encender. Después de la muerte de Franco lo volvieron a encender. Y en los últimos 20, 30 años se volvió a encender. En los 90 lo encendieron con ETA y luego, porque con el catalán no había tanto problema en la época de ETA. Apagaron el de ETA y encendieron el de Cataluña. Entonces, ¿que ha habido problemas históricamente con las regiones españolas? Pues como lo ha habido en Alemania con todas las regiones que tienen, como lo ha habido hasta en Inglaterra, que Liverpool no se considera inglesa, en Gran Bretaña, en Reino Unido, que se han hecho países y Irlanda se dividió en dos. Es decir, hasta en Italia hay regiones que se quieren separar. Es decir, eso es natural en naciones grandes. Eso es natural que haya ese tipo de problemas. Pero el problema que tenemos es porque los recursos se destinan a programar a las poblaciones desde jóvenes para querer no ser españolas inventándose una idea. De hecho, esos nacionalismos están acabándose. Y no tiene nada que ver la conspiración judeo-anglo-masónica con el independentismo catalán a día de hoy. Sí, es verdad que Israel en su momento apoyó todo el tema de Puigdemont. Sí, pero no ha hecho que Cataluña se separe de España. Todo eso lo hace el PSOE, sobre todo lo hace el PP, lo hace el régimen del 78, que es el principal problema que tenemos. El régimen del 78. Ese es el principal problema que tenemos, no la caída del Imperio Español y la conspiración contra el Imperio Español, que después de 200 años no hemos sido capaces de recuperarnos, excepto
en la época de Franco, donde nos quedamos como novena potencia mundial. Y si hubiéramos agarrado esa novena potencia mundial y hubiéramos seguido teniendo un plan ascendente en términos de industria, en términos culturales, en términos educativos, en términos académicos, en términos armamentísticos, industriales y de todo tipo, pues esa novena hubiera pasado seguramente a ser quinta o a ser octava. O sea, por lo menos hubiera quedado superior. Y seguramente ahora estaríamos entre las 5 o 6 primeras. Si hubiéramos podido tener nuestra propia independencia nuclear, por ejemplo, nuestra propia independencia, no sé, automovilística, en nuestra propia industria, no nos hubiéramos tenido políticos vendidos a la Unión Europea, no tanto a la OTAN, porque la OTAN al final es una asociación más político-militar, digámoslo así, ahora mismo, pero no quedarte por debajo, no permitir quedar por debajo de otros países de Europa, haber sido nacionalistas, en términos proteccionistas, y haber priorizado lo interno a lo externo. Y esta señora dice que el problema que tenemos es que hace 200 años cayó el Imperio Español. Ese es el problema que tenemos. Lo lleva todo a los términos macros, sí, que son las ideas espirituales del protestantismo versus las ideas espirituales del catolicismo hispánico, pero eso es irrelevante a día de hoy. Y es totalmente cierto que es irrelevante por mucho que ella quiera ponerlo como una cuestión real. ¿Por qué? Porque no es lo que te va a hacer mejorar tu país a día de hoy. Tú no puedes cambiar la mentalidad de las personas. Tú no puedes tumbar el liberalismo de un día para otro. Y que tú te centres en una lucha que no vas a ganar de ninguna de las maneras porque ni siquiera tienes las bases para ganarla, porque tú quieres ganarla creando alianzas con Hispanoamérica, básicamente, que son países completamente desarraigados de sí mismos, tanto de su identidad indígena como de la posible pseudoidentidad que pudieron llegar a tener durante el virreinato. También están desarraigados. Por lo tanto, no hay ningún tipo de posibilidad de hacer nada mayor que contrarreste ese problema que según ella es el problema mayor. Que sea el problema, digamos, más antiguo, no lo convierte en el problema mayor. El problema mayor a día de hoy es el atentado contra la propia identidad, sí, de la nación española, pero eso se combate con política interna, no trayendo a peruanos y no hablando de hispanismo en ninguno de los casos. Tú no combates la identidad española diciendo que somos lo mismo que un mexicano a nivel nacional. Punto. Por tanto, no tiene sentido. Y se acabó. Ya está. Resultado de lo que fue la nación española, antes de que el Estado español sea lo único que queda. Vale, como pues venga, defínenos qué es España. Perdona, Paloma, tú has dicho, me dices saber qué defina, pero tú estás diciendo que está ahí, que está, pero yo todavía no te has definido tampoco. Porque no está ahí. Y estamos boicoteando al que prepara las preguntas. Es interesante como Totalmente. lo definir, digo yo, porque dices que está ahí, Pero no lo define, porque no existe. Está como la paloma. Esta es la cuestión de la segunda pregunta, que es ¿en qué consiste hoy la hispanidad? Y si puede constituirse como alternativa geopolítica. Vale, pues tiene que ver con ese eje vertical, espiritual, metafísico, que es la nematología que empuja la construcción tecnológica del Imperio Español. Y que no tiene nada que ver con Gustavo Bueno, porque no había nacido Gustavo Bueno. Entonces, esa verticalidad, que es lo que marca, digamos, las coordenadas éticas, morales, que están empujando a todo ese conglomerado institucional que va roturando el terreno que no hasta existe. donde llega, eso es lo que va generando un... Pero macho, que se sigue sin dar cuenta de que todo lo que está hablando no existe, que solamente existió. Yo no entiendo, macho. un estilo de vida, una forma de estar en la realidad, de entender la familia, de entender una forma de razonar, de pensar, que no tiene nada que ver con Portugal. Portugal también era católica, Pues mira, y Portugal no lleva a cabo un apunte, esa un construcción apunte. histórica. Francisco de Quevedo señala a Portugal como parte de lo que es España en su Sí, definición de hombre, lo que claro, es España. y fue parte de España. Bueno, pues también. no te remitías tú a los autores del siglo XVI a la hora de hablar de lo que era España, pues entonces ya estás llevándole la contraria a ¿Tú? Quevedo, Paloma. Tengo aquí la cita. Me da igual, pero si vamos a ver si lo dicen ellos. No, lo España dice, es él. Portugal. Claro. Pero tú sabes Efectivamente. qué tipo de imperio construyó No, te Portugal. digo que ya estás en una perspectiva posterior a la suya, luego para mí estás contradiciendo. No, está construyendo ya su obra histórica antes.
España, suscito cielo, fraternidad y riqueza. Dice, propiamente, Quevedo, España se divide en 3 coronas, Castilla, Aragón y Portugal. Pero Sí. está denunciando No, la separación de Guille, Portugal. nadie está hablando de restaurar. No. Yo digo lo que decía. decía. Restaurar nada, que hay que restaurar, es que no va por ahí. Yo digo lo que decía Quevedo. Tú partes de las coordenadas de que hay que restaurar. ¿Cómo vas a restaurar? ¿En qué momento ha Sí, salido de mi partes boca? de que hablas de Quevedo, que es decir, Yo lo yo no quiero cito volver a como Quevedo. autor del siglo XX. Yo no he dicho que haya que Pero seguir que no a la puedes Quevedo. desacreditar citando a lo mejor ella que yo no quiero restaurar nada. Es decir, hay que hacer otra cosa, pero no restaurar. Vale, Partir sí. de un- Es importante que para que no se desvíe demasiado el debate, pongamos por lo menos, aunque luego haya una serie de debates, pues pongamos por lo menos sobre la mesa, sobre el tapete, qué es hoy mismo, hoy en qué consiste esta hispanidad y de qué manera. Mira, media hora y todavía no han definido qué es la hispanidad en presente. No qué ha sido o qué era, sino qué es. Y llevan media hora. Y ahora sale un señor diciendo, no, pero es que tú dices que se habla de restauración hispánica. A ver. Se puede entender que lo que quieren es recuperar esos valores, bueno, que son básicamente los valores tradicionales, que también estaban, por cierto, en otras épocas, no solo en la época hispánica. Por ejemplo, en la época de Franco había parte de esos valores, quizá demasiado, se pasaron de la raya, obviamente. Pero bueno, los valores de la familia, los valores de la moral católica, estaban en la época de Franco. Entonces, ¿para qué te vas tan atrás? Pues di que eres franquista o José Antoniano, ¿no? Porque es verdad que José Antoniano no era franquista, pero me refiero que José Antonio también tiraba por unos valores más tradicionales. No era nacional católico, desde luego. Pero puedes decir que lo que quieres es recuperar un poco la visión josé antoniana. O, en lo opuesto, la visión tradicionalista católico-nacionalista de Franco. Bueno, lo que tú quieras, pero ¿para qué te vas al hispanismo? Para recuperar... Es que cuando tú pones el tiro en el hispanismo, lógicamente lo que estás es anclándote a eso. Por lo tanto, si te anclas a eso es para traerlo de vuelta. Punto. Para tomarlo como punto de partida de lo que tú quieres construir. No reconstruir, pero sí reconstruir, porque si no, no tiene ningún sentido tenerlo como idea. Yo, por ejemplo, la última idea que puedo tener es más cercana, no a Falange, sino a José Antonio. Porque Falange luego se utilizó como un partido del régimen franquista. Y José Antonio era antifranquista. Y estoy estudiando un poquito más acerca de José Antonio, de su figura, pero bueno, murió con 33 años, realmente se quedó tan a medias que no tiene ningún sentido, pero hubiera sido realmente muy interesante lo que se hubiera construido a raíz de esas ideas, ¿no? Por eso ese movimiento socialista nacional, no me gusta decirlo de la forma inversa, pues se ha quedado muerto en España. ¿Por qué? Porque su principal valedor intelectual murió sin haber empezado, básicamente. Y lo que quedó, pues ya hemos visto lo que ha sido. Ninguno recogió ese testigo en ningún caso. Entonces, pues nos hemos quedado completamente huérfanos de un nacionalismo patriota o, bueno, un nacionalsocialismo, no en términos racistas ni nazistas, ni nazis, ¿no? Tanto en cuanto expansionistas, ni contra los judíos, ni contra nadie, pero desde luego sí a favor de nosotros. Eso ya no existe en España. Entonces, bueno, pues te podrías tirar de eso y de esos intelectuales, pero del hispanismo, de la hispanidad, que estás hablando de que se fue a América, que está en el quinto coño, que ahora mismo lo único que está viniendo de América es una mierda, que nos están jodiendo vivos, y cómo puede ser que estés tirando el tiro por ahí, que no tiene sentido, si es que no tiene sentido ni siquiera el propio debate. Y creo que por eso, de verdad, ya voy a parar aquí. Voy a ver qué dice aquí pero es que media hora y es absurdo, es absurdo. Si solo con la lengua, o si hay algún cuerpo institucional mayor, se puede enfrentar España o las naciones hispanoamericanas con España en tanto bloque geopolítico a algún otro bloque geopolítico. Es decir, tiene funcionalidad, tiene operación. Bueno, aquí lo dejo porque esto no tiene ni operatividad ni funcionalidad, ya lo he explicado muchas veces. Cuando los que gobiernan en América no son ni hispanistas, son narcoterroristas, son gente que no tiene ningún tipo de afinidad con España, que les importa una mierda España, y si se unen en algo van a ser solo en jodernos, porque son medio judíos y medio masones. Y están todo el rato odiando a España. Por lo tanto, no tiene funcionalidad ninguna. Así que por ahora aquí lo dejo, no sé si lo continuaré porque hago mala sangre con esto, pero por lo menos dejo aquí la grabación. Sin más, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao.